Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ernesto Vega y el día de hoy voy a compartir el tema que se llama Señor, ayúdame a convertirme. Aquí vamos a hacer una oración inicial invocando al Espíritu Santo, pedirle su gracia para entender las Sagradas Escrituras, entender el mensaje de Cristo y tener la fuerza de poder seguir a Jesús. Que también nos ayude su gracia a descubrir aquello que no nos ayuda a amar, a servir, a cumplir con la voluntad de Dios que nos va a llevar a nuestra plena felicidad. Entonces, pues, hacemos una oración pequeña en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Consolador, te consagro mi mente, mi corazón y cada célula de mi cuerpo, mis intenciones, mis actitudes. Con tu gracia, ayúdame a abrirme a Jesús, a conocer a Jesús. Revélame a Jesús. Haz que me enamore de Jesús y tenga la fuerza de seguirle. Ayúdame a ser otro Cristo aquí en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Espíritu Santo, por tu amor y por tu gracia. Aquí entramos pues a esta reflexión y en este título tan interesante, Señor, ayúdame a convertirme. Aquí ya el título en sí está hablando de una persona que ya quiere hacer ese paso de conversión. Quiere acercarse a Dios, pero hay algo que quizás le impide o algo que quizás le está obstruyendo de hacer ese paso con mayor libertad y fuerza. Por eso puse la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen poderosa, hermosa, donde Él nos invita a contemplar su corazón lleno de luz, pero si notamos también el corazón tiene una corona de espinas y una herida. Es decir, que para la gloria, para ser seres de luz, tenemos que pasar por una purificación, por un estado donde a lo mejor va a ser un poco doloroso o muy doloroso, pero al final la luz, la verdad, el amor, la humildad triunfan. ¿Y por qué? Porque Jesús ha triunfado. Aquí vamos a analizar un poquito y rápidamente la palabra conversión. La palabra conversión viene del latín que se llama conversio. Y este viene de dos partes, con, que es un prefijo que indica unión o totalidad, y versare, vertere, que significa girar o dar la vuelta. Por lo tanto, conversión significa darse la vuelta por completo. Y luego también tenemos en el hebreo la palabra shav, que significa regresar o volver al camino. Es la imagen de alguien que se perdió y decide volver a casa. Y en griego tenemos la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad o ir más allá de la mente, ir más allá de lo literal, algo más profundo. Entonces, no es solamente pensar distinto, sino adquirir una nueva visión, una nueva percepción de la realidad. Aquí vamos también para preparar nuestro corazón, nuestra conciencia, tomar en cuenta lo que dice el Evangelio en Juan 1:23, donde el primo de Jesús, Juan el Bautista, estaba predicando y bautizando allá en el río Jordán. Y aquí él hace referencia a Isaías 43. Aquí Juan dice, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y esto se refiere a una profecía del profeta Isaías en referencia a Juan el Bautista, que es esa voz con autoridad, con poderío, que grita en medio del silencio de nuestro corazón y nos atrae a Dios diciéndonos, hay que preparar nuestro corazón. Preparando el corazón es preparar el camino del Señor.
ábranle un camino recto, es decir, hagamos el bien, hagamos una transformación a una nueva intencionalidad y que esa intención sea para el bien mío y de los demás. También continúa aquí los evangelios diciéndonos en Lucas 3, del 4 al 6, donde Juan sigue predicando, dice, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, y los caminos torcidos serán enderezados, y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo cómo en ese preparar del corazón, en ese cambio de pensamiento, en esa metanoia, en esa conversión, cambio de energía, dirección de voltear toda nuestra energía hacia lo bueno, en ese shav de regresar a casa, a la casa del Padre, al origen de donde nuestra alma fue gestada, que es el amor. Dice aquí, todo valle será rellenado, es decir, el amor tiene que rellenar eso que está vacío o que tiene un hueco. Todo cerro y colina será nivelado. Toda parte nuestra orgullosa, altanera, tiene que bajarse. Y todo camino torcido, es decir, energía que está desequilibrada, tiene que enderezarse, equilibrarse. Y allanados los espacios disparejos. Todo aquello que causa injusticia debe de tener una honestidad y un sentido de justicia en lo que hago, en lo que procedo, en lo que hablo, en lo que pienso, en lo que planifico, en mis procedimientos, mi comportamiento. Muy importante que sea honesto, que sea justo, que sea respetuoso. Tengo que hacer ese esfuerzo porque esa es una manera de estar tocando la puerta para que Dios me ayude a hacer esa metanoia, a hacer ese shav, a hacer esa conversión. Porque entonces cuando hagamos ese esfuerzo, podemos decir, y todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Es decir, podemos sentir en nuestra alma la paz, podemos sentir la conexión con Dios y podemos ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas porque nuestro corazón se ha reformado, se ha redirigido, se ha convertido hacia la fuente, el Sagrado Corazón de Cristo Jesús, que es el centro, principio y fin de toda la creación. Para eso que acabo de comentar con las Sagradas Escrituras y con un poquito de psicología y de espiritualidad, vamos a entender un poquito lo que es la conciencia. Porque la conciencia es como esta parte invisible, espiritual, energética dentro de nosotros que está en constante movimiento y que tiene ahí, dice San Juan de la Cruz, el alma tiene 3 facultades muy interesantes y altas. La facultad de la memoria, el entendimiento y la voluntad. También tiene otras facultades menores como la imaginación, como la capacidad que tiene la mente de percibir información, que es la intuición, percibir información sin necesidad de los sentidos. Y hay otras capacidades menores que nos podamos nosotros un día estudiar con mayor profundidad. Pero aquí el punto es que nuestra mente, nuestro psique, nuestra alma puede configurarse, desequilibrarse, salirse de su centro cuando experimenta dolor, traición, mentira, engaño, cuando experimenta violación, vergüenza, culpa, rencor. Entonces todo el pecado nos causa eso y a consecuencia nos causa heridas, y si no las trabajamos en nosotros mismos, vamos a correr el riesgo de proyectar esas heridas a los demás. A veces la herida va a hacer que nuestra energía se suba fuera de su centro y nos hagamos personas orgullosas, altaneras,
con un complejo de superioridad donde inconscientemente o semiconscientemente nos vamos a creer más que otros, más santos que otros, mejor que otros por nacionalidad, por sistema socioeconómico, por sexo, por belleza de acuerdo al mundo, por X cosa, juventud, por muchas cosas, porque el ser humano es complejo en sí. Pero ese complejo de superioridad bloquea de la gracia de Dios y es difícil la conversión si yo no me doy cuenta y si yo no quiero entrar o regresar a mi centro. También la energía de la conciencia puede bajarse, minimizarse, irse hacia abajo de su centro y por lo tanto se desarrolla un complejo de inferioridad. Me siento menos que, no sirvo, no valgo, no puedo. Y ahí entonces se crea otro tipo de desequilibrios, como la depresión, como la baja autoestima, como complejos que siempre veo que no me quieren, que me rechazan, o atraigo personas tóxicas que van a abusar de mí o tomar ventaja de mí. También la energía se puede ir hacia uno de los lados y se hace un comportamiento rígido. Me puedo ir a los extremos de yo aislarme de los demás, no me importan los demás, solamente soy yo, primero yo y luego yo, o me puedo hacer yo para el otro lado y me hago una persona que no me importan las cosas, así que se vaya, no soy responsable, no eh, ayudo y sirvo a los demás, sino que quiero que me sirvan o me hago muy codependiente de lo que los demás hagan. Yo también lo voy a hacer, pero no desarrollo una autonomía y un sentido crítico y un discernimiento profundo. Eso corre el riesgo de desintegrarnos y esto corre el riesgo de caer en muchos vicios y situaciones de falla que nos van a hacer infelices. Pero el amor de Cristo Jesús nos llama al centro, al balance. Todos los efectos del amor van a causar en nosotros una conversión, una profundidad de nuestro ser, unión con nuestro cuerpo, mente, espíritu, emociones a un nivel consciente que nos va a ayudar a tener un discernimiento profundo, conexión con la vida, con el cosmos, la naturaleza, la comunidad, la familia y mi persona. Por lo tanto, voy a tener compasión, entendimiento y voy a expresarlo con un servicio comprometido, porque toda fe verdadera va a expresarse en el servicio, en las obras. Si yo digo que tengo fe, pero no hay obras, esa es una fe muerta, una fe superficial. En verdad, no es fe. Entonces, cuando yo estoy en mi centro y estoy en Cristo, cuando yo estoy en mi centro, estoy en el amor. Cuando estoy en el amor, estoy en el amor encarnado, resucitado, que es Cristo. Y por lo tanto, voy a experimentar balance, humildad, autoestima. Voy a experimentar equilibrio y la capacidad de sentirme conectado con la vida y de encontrar sentido en la misión de vida que tengo. Entonces, en ese equilibrio, vamos a ver la salvación de Dios nuestro Señor. Vamos a ver cómo la gracia obra a través de nuestros corazones y vamos a experimentar literalmente esas palabras de bendición que Dios Padre y Dios Espíritu Santo le dijeron a Jesús allí en el río Jordán. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y eso lo experimentaremos nosotros mismos también, porque Dios nos ama y porque somos sus hijos, sus hijas amadas, amados, en quien tiene todas sus complacencias. ¿Y por qué tiene todas sus complacencias? Porque el amor infinito de Dios no tiene límites. Y lo demostró en el testamento y testimonio de Cristo Jesús, en el hecho histórico de su resurrección y en el hecho histórico de Pentecostés,
donde se derrama el Espíritu Santo sobre toda la humanidad y muy en especial sobre los creyentes en Cristo Jesús. Entonces aquí, Jesús, ayúdame a convertirme. Oh Dios mío, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo aquí, Señor Jesús, yo quiero convertirme, pero algo me ata. Estoy aquí a lo mejor en el lodo, en las cadenas. Yo quiero cambiar, Señor. Es decir, el entendimiento ya sabe que se está hundiendo, que está aferrado a cosas que no le hacen crecer, que hay cadenas, que hay fango, que hay chapopote, que hay lodo, que le está atando el alma de poder crear en libertad y moverse en la libertad del amor para seguir creciendo. Entonces aquí el alma está gritando como esa ovejita que está atrapada, gritando, Señor, ayúdame. Quiero convertir mi energía hacia ti, hacia el bien, hacia el amor, pero no tengo la fuerza, pero no tengo una fuerza de voluntad lo suficientemente sólida para mantener mi palabra. Mira que el vicio me ata, me jala, es más fuerte que yo. Ayúdame, Jesús. ¿Y qué creen que hace Jesús? Jesús responde, porque es un Señor de amor. Porque se acuerdan cuando el ciego le preguntó, uno de los enfermos le pregunta, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero. Es decir, cuando el alma tiene conciencia de que quiere hacer un cambio, Dios en Cristo Jesús responde. Y entonces aquí vamos a notar cómo para poder hacer un cambio hay ciertos requisitos. Nosotros tenemos que querer cambiar. Tenemos también que tener un plan de sustitución por ese cambio. Y tenemos que mantenernos en ese plan y en oración para no enflaquecer o para no permitir una apertura a volver a las andadas anteriores. Por lo tanto, debo de evitar formas de tentación, porque en ese querer es muy importante entender que cuando nosotros estamos dejando el pecado, dejando ciertos comportamientos de pecado, va a haber una lucha interna y ahí necesitamos aclamar a Dios para que nos ayude. Dice San Ignacio de Loyola como el alma que se está moviendo de mejor y mejor va a encontrar ataques del demonio para que se regrese a su vida antigua, pero también va a encontrar la consolación del Espíritu Santo para que el alma avance a su perfección de amor. Jesús entonces le dice a ese enfermo, ahí te invito a que veas Mateo 8 del 1 al 4. Jesús le dice, sí, sí quiero, porque el enfermo le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, sí, sí quiero, claro que sí. Y entonces vamos a encontrar que algo que nos va a ayudar a sanar y a convertirnos es el encuentro personal con el amor resucitado, con Jesucristo nuestro Señor. Entonces necesitamos nosotros buscar un retiro, visitas al Santísimo o hacer una oración que diga, Señor, ya estoy cansado de esta vida, por favor, encuéntrame en mi caminar, ven a mí, oh Jesús, atraviésate en mi caminar, háblame, Señor, ayúdame, me encuentro en el fango, ayúdame, Señor, necesito de ti. Oh Señor, no sé cómo, pero tú abres las puertas. Ábreme, Señor, las puertas e indícame por dónde. Dame hambre de ti. Dame hambre y sed de ti, Señor Jesús. Porque entonces es en el encuentro personal, en el despertar espiritual, que la persona va a poder hacer un cambio. No va a poder hacer un cambio si la persona no tiene hambre de Dios o no tiene una conciencia suficiente para decir, la he regado, ya no la puedo hacer por mi propia cuenta. Yo tengo que caer a la cuenta que yo ya intenté hacerlo con mi fuerza
y que no es posible hacerlo con mi fuerza. Necesito una fuerza superior y esa fuerza superior se llama Cristo Jesús. Una persona humilde, sencilla, amorosa, capaz de tendernos la mano cuando así lo queremos, cuando nosotros gritamos desde el corazón, desde nuestra alma atrapada por el vicio o por cadenas, Señor, ayúdame. Y Jesús responde, porque Él sí quiere vernos sanos, libres, fluidos en el Espíritu. Por lo tanto, yo te invito, si quieres, tú busca un retiro, busca un grupo de oración, busca un grupo de jóvenes, busca la manera de orar, visitas al Santísimo, acércate al sacramento de la reconciliación, maneras que te ayuden a un despertar espiritual profundo. Porque acuérdate en Lucas 11:10, el que busca, encuentra, ¿sí? Y esa es una manera de hacerlo. Y entonces Jesucristo nos da unas pautas, ahí lo vamos a ver en su experiencia que él tiene en el desierto, y lo vamos a encontrar en el capítulo 4 de Lucas, donde nos da 5 puntos importantes, donde él nos ayuda, nos da un mapa para nosotros transformar la energía, para convertirla hacia el amor, hacia Dios, hacia la misericordia y dejarnos transformar por esa gracia bendita. Aquí Jesús nos dice, guarda silencio, haz oración, haz ayuno, reflexiona con las Sagradas Escrituras y siempre todo ponlo en discernimiento. Ahí lo vas a ver en estas Sagradas Escrituras del capítulo 4 de una manera entrelazada en esa historia tan hermosa donde Jesús está después del río Jordán, de la experiencia del bautismo, de la experiencia del amor con Dios. Ahí le da la fuerza al Espíritu para que vaya a callar los ruidos del mundo. Se tiene uno que retirar de los ruidos del mundo, es decir, practicar el silencio para comenzar a escuchar la voz de Dios. Entonces Jesús nos dice, el silencio es importante para la conversión. La oración es importante para la conversión. Platica con Dios todos los días. Y la oración es ese diálogo sincero, espontáneo, que brota del alma, del corazón. Dios tu Padre te escucha ahí en el silencio de tu corazón. Y es importante hacer ayuno para disciplinar al cuerpo y las pasiones que nos pueden jalar para diferentes direcciones y fragmentar nuestro psique, nuestra alma. Pero en el ayuno, en el silencio y la oración, comenzamos a ordenar el ser interno, a darle limpieza, a darle armonía, porque es la gracia de Dios que está trabajando en nosotros y nosotros respondiendo a esa gracia. Y también necesitamos formar nuestra conciencia con la revelación de Dios. Y qué mejor otro espacio más que el que nos da Jesucristo, porque Él en el desierto, el tentador, le pone 3 pruebas y Jesús nunca tuvo referencia hacia sí mismo. No fue autorreferencial, sino que Él usaba las Escrituras para responder, para defenderse en contra de la tentación del demonio. Por eso es importante empaparnos con las Sagradas Escrituras, reflexionar con ellas, para que con el silencio, la oración, el ayuno y empapados de la sabiduría de Dios en las Sagradas Escrituras, podamos tener un buen discernimiento, podamos escuchar la voz y distinguirla de otras voces que no son de Dios. Así que acuérdate de Jesús que nos ama, que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Dios te bendice, hermana mía, hermano mío. Espero que esta reflexión te haya ayudado en tu caminar. La conversión es algo
que nosotros debemos de trabajar constantemente. Para los que ya hemos tenido un encuentro personal con Cristo, aún así tenemos que seguir trabajando en esa conversión. Entonces hay diferentes maneras de la conversión, pero ahorita lo más importante, Señor, ayúdame, que necesito de tu gracia para transformar mi energía y dirigirla hacia tu corazón, al sumo bien, a la misericordia. Paz y bien, Dios te bendiga. Hasta luego.